Ya está. Bien. Un ratito para ponernos de acuerdo aquí. ¿Qué nos quedamos, Oscar? Ah, ya, Quedamos sí, por eso estoy revisando en qué nos quedamos. independencia y trayectoria, ¿no? Sí, profesor, sí, ya lo pude ver, sí, ahí nos hemos quedado, creo. Ya, independencia y trayectoria. Ya está. Entonces la idea es hacer un ejemplo de independencia y trayectoria y el teorema de Green. De tal manera que la próxima semana ya hacen sus ejercicios solamente de teorema de Green. Porque el examen es lo que han dado el día de ayer y una pregunta de integral de línea. Es hasta lo que lleguemos nomás, ¿ya? Hoy día, ¿sí? Ya está. A ver. Un momentito. Vamos a cortar esto, porque no vaya a ser que se me corte el internet, ¿ya? Acá. Ya está. Listo. A ver, a ver, acá, este, a ver, uno. Dijimos lo siguiente, ¿no? A ver, aquí tienes un campo que calcular una integral de línea acá sobre un campo C. Eso es lo que va a suceder en la evaluación. ¿Qué es lo que va a cambiar? La curva, analizar especialmente el campo y hay que calcular esa integral de línea. ¿De acuerdo? Eh, si ese campo en la ecuación uno, si F es un campo de fuerzas, acá es un campo de fuerzas, esa integral, la integral de línea representa un trabajo realizado, ¿no? La integral de línea representa un trabajo realizado. Dígame, a ver, ¿qué me pregunta? No, profesor, disculpe, sino que me había confundido y escribí en el chat. Ah, ya, ya. Eh, la integral de línea representa el trabajo que realiza el campo para desplazar una partícula de masa m, pero a lo largo de esa curva. ¿De acuerdo? Ahora,
3. Si las derivadas cruzadas de f sub i respecto de x sub j es igual a la derivada de f sub j respecto de x sub i, obviamente para i distinto de j, ¿no? Entonces f es un gradiente. Entonces f es un gradiente. Y si f es un gradiente, hay independencia de trayectoria. O sea, f es un gradiente. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces hay independencia de trayectoria. 4. Si f es un gradiente, hay independencia de trayectoria. Independencia de trayectoria. Ya está. ¿Qué significa eso? Que la curva C, si tenemos que calcular sobre esa curva, tú la puedes cambiar por otra curva, por C sub 1 o C sub 2, e inclusive vimos la clase pasada que hallábamos el potencial. Entonces se puede encontrar, se puede hallar la otra opción, ¿no? Se puede determinar el potencial, ¿no? G de X, tal que la integral de línea de ese campo que nos están planteando, lo escribíamos de esta forma. Es G de X de B menos G de X de A. O sea, evaluamos en el punto final X de B y lo evaluamos en el punto inicial. Eso es lo que hicimos la sesión pasada. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo sobre esto. ¿Ya? Ahora, nadie te obliga a que hayas el potencial. Si tú quieres parametrizar, le cambias de... Bueno, voy a buscar aquí un examen antes de hacer el teorema de Lipia. A ver, vamos a pasar acá. Un ejemplito aquí. Un ejemplo acá. Así, ¿no? Un ejemplo acá. Así. Eh, yo ya no voy a poner trabajo que realizar. Voy a calcular de frente la integral, ¿ya? Damos un campo acá. Sea f de x, y, z igual a 2xy a la z, x cuadrado a la z más 2y, la última componente es x cuadrado y a la z más 2z. Ya. Entonces, pase lo que pase, acá, vamos a conectar. Ya, si falla, me avisan si es que no se escucha bien, ya. Pase lo que suceda, lo primero que es recomendable es el dominio de este campo. Analizar si este campo es conservativo, porque si la curva que nos dan es cerrada y el campo es conservativo, entonces la integral de línea es 0. Pero si nos dan que el campo es conservativo y la curva es abierta, entonces tenemos dos opciones. Cambiamos de ruta o hallamos el potencial. Ya, a ver. Y la pregunta era así, ¿no? Vamos a copiarlo. Dice, calcule, ¿no? Calcule la integral de ese campo
Primero lo escribimos como está ahí, apareció en el examen, y de ahí lo cambiamos, ¿ya? Y les sugiero, ustedes ya van a mejorar. Sobre esta curva C, donde C es esta curvita de acá. Es x de t igual t cuadrado más 1, t menos 1, e a la t más 1, e a la t más 1, t cuadrado menos t más 1. Ya está. Desde el punto A, desde el punto A del plano y igual a 1, del plano y igual a 1, hasta el punto B, dice que es de 1, 0, 1. Ya está. El problemita está planteado ahí, así. O si gustan, planteamos así, ¿no? Miren, si y es igual a 1, cuánto vale t? Si y vale 1. Y vale 1 es esto de acá, ¿no? Si y vale 1, ¿cuánto vale t? Puedo decir que t es 1. Esto es x, esto es y esto es z, pues. Ahí está. Si y vale 1. Entonces, ¿cuánto vale t? Puedo decir que es 1. A ver, chequen ahí. ¿Qué dicen? Significa que t menos 1 por e a la t debe ser 0. Para que eso sea 0, t debe ser 1, ¿no? Ya. Y si este punto está en la curva, o sea, nos están dando un problemita así, ¿ve? Este es un punto A y este es un punto B. Ese punto B dice 1, 0, 1. Ya está. Para este punto de acá, t vale 1. Pero si t vale 1, esto debe ser 2, 1, 1. ¿Está bien? A ver, chequen esa partecita. A ver. No estoy trabajando con el campo, solamente con la curva nomás. ¿Qué dicen? Estoy analizando la curvita, ¿no? Es como, a ver, es como si tuviéramos así, ¿ve? X de t es igual a 2t menos 1, t cuadrado más 1 y t. ¿Qué pasa si t vale 1? Tendríamos acá x de 1 es igual a 2 menos 1, 1 más 1, 1. Y esto es el punto 1, 2, 1. Ya está. ¿De acuerdo? Se lo estamos evaluando. Pero ahora nos están dando al revés. O sea, nos están dando lo siguiente. Yo tengo una curvita, que es esta que está arriba. Nos dicen que x de t es el x, y, z. Ya está. Pero lo están definiendo acá. Nos dicen que esto es t cuadrado más 1, t menos 1, por e a la t más 1, y aquí es t cuadrado menos t más 1. Ya está. Nos dicen que esto de acá vale 1.
Entonces quiere decir que esto de acá es 1. T menos 1, e a la t más 1, eso debe ser igual a 1. Entonces t es igual a 1. Hablen. Sí, profesor. ¿Está bien? Ya está. Igualmente para el B, pues ya tenemos para el B en este caso. A ver, para el B no lo hemos visto. Ya está. Miren. A ver, para el B. Significa aquí que este de acá significa que t cuadrado más 1 debe ser igual a 1. Entonces t vale 0. ¿De acuerdo? Y eso satisface todas. Satisface, ¿no? Ya está. Entonces t vale 0. Vamos a ver. Que ese no es en realidad el ejercicio de integral de línea, ¿no? T vale 1. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasaría? Como yo le digo, los fastidios siempre le digo, ¿qué pasa si eres el autodidacta? Dices, te piden la integral de línea, ya está, la integral de línea de C, de f de x por dx, dices, esto es la integral de línea desde 1 hasta t vale 1, no, t vale 0, ¿no? T vale 0, repito, acá, t vale 0, desde 0, desde 1 hasta 0, ¿de quién? De f de x de t por x' de t diferencial de t. Te vas por ese lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá, voy a borrar acá, este x de t acá. Este es x de t, x' de t. Tienes que encontrar f de x de t, pues. Tendríamos que hallar f de x de todo este choclón de acá, ve, t cuadrado más 1, t menos 1, e a la t más 1, y la tercera componente, t cuadrado menos t más 1. Y utilizas la regla de correspondencia del campo. Entonces, por ahí no es la cosa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos empezar a nosotros a hacer? El primer paso, ver si el campo que nos da, analizar si este campo que está aquí es o no conservativo. Entonces, la primera tareita que les voy a dar ahorita, este campo F, ¿ya? Este campo F es de esta forma, ¿ve? Tiene tres componentes. Esto es P, Q y R. Ya está. Y el X para nosotros es X, Y y Z. Entonces veamos si es conservativo, ¿no? Veamos si es conservativo. Si es conservativo, estamos hablando de independencia de trayectoria. Pues. Veamos si es gradiente en todo caso. Ponemos acá, ¿no? Gradiente. Ya está. Significa lo siguiente, ¿no? Vamos a derivar P respecto de Y, P respecto de Y y Q respecto de X, pues. Lo mismo hacemos con las dos últimas, ¿no? Q respecto de Z debe ser igual a R respecto de Y. Ahora falta la primera con la última. P respecto de Z es igual a R respecto de X. Ya está. Verifiquen eso y yo les voy a decir cómo cambié este ejercicio. Ya no valía 3 puntos, sino 5. A ver, verifiquen primero eso. Chequen ahí.
Se cumplen las tres ecuaciones, ¿no? Sí, sí. ¿Se cumple? ¿Se cumple las tres ecuaciones? Lo que Sí pasa se que sí, cumplen. ya. Lo que pasa es que hay varias opciones. O sea, las clases no son para desarrollar un ejercicio, sino para ver los escenarios que se pueden presentar. Mira, lo que pasa es que puede suceder lo siguiente. ¿Qué pasa si no se cumple la segunda? Lo único que tendrías en primera opción es utilizar esa parametrización, pues, y se va a hacer bien largo el ejercicio. La otra opción, ¿cuál sería? Que yo lo cambié para otro examen y por ahí lo van a encontrar. Como es conservativo, yo tengo dos opciones. Primero resolvamos lo que está ahí, y ahí yo les digo cómo se cambió para otro examen final, ¿ya? Porque estos han venido dos finales. Mira, primero sigamos lo que está ahí, y ahí le digo cómo se modificó para que supuestamente haya otro ejercicio. Como se cumplen las tres, interesa dónde se cumple. Si tú te das cuenta, no hay denominador, no hay raíz cuadrada, no hay nada. Entonces, el campo es conservativo, por lo tanto hay independencia y trayectoria. Entonces, dejemos haciendo. Entonces, aquí hay independencia y trayectoria. Independencia de trayectoria. Entonces, tiene dos opciones. ¿Cuáles son esas dos opciones? La primera opción, cambiar de la curva, cambiar la trayectoria, cambiar la trayectoria. ¿Y cuál es la otra opción? Utilizar el teorema fundamental allá o determinar el potencial. El potencial. Lo recomendable es ir por el potencial el 95% de veces. ¿Por qué? Porque es más asequible al alumno porque él tiene el problema con el tiempo. Entonces, veamos ese ejemplito, qué es lo que sucede. Como tenemos esta parte de acá, entonces f de x, y, z es un gradiente de g de x, y, z. Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Esto es g sub x, g sub y g sub z. ¿Qué origina esa ecuación de ahí? Esto es p u r. Y al otro lado tenemos que es igual a las derivadas parciales. Pues. Ahí está, g sub y, g sub z. ¿Qué ecuaciones se sacan de ahí? ¿Qué ecuaciones se sacan de ahí? Tenemos las siguientes ecuaciones. De la primera ecuación, g sub x es p, g sub y es q, y g sub z es r. Listo. ¿Cuál es el objetivo? La idea es encontrar g de x, y, z. Pues. Porque si nosotros encontramos g de x, y, z, ya no utilizas la parametrización ni cambios de ruta, nada. Es mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, ¿cuál es la sugerencia que yo les puedo apoyar aquí? Es lo siguiente. Mira. A ver, acá cambiamos acá. Voy a hacer en otra sección. Voy a hacer el ejercicio en esta misma. Ahora,
Esto es P, pero nosotros lo tenemos acá arriba. ¿Ve? Esto es P, mira, ve. Esto es Q, y esto de acá es el A. Entonces, P, tenemos acá 2xyz, 2xy, e a la z, por si acaso, e a la z. Y Q para nosotros es x cuadrado, e a la z, más 2y. Y la tercera, que es R, x cuadrado, y, e a la z, más 2z. Hasta ahí no hay problema. Note que el objetivo es este, ¿no? Si nosotros calculamos esto de acá, ya está resuelto nuestro problema. ¿De acuerdo? Ahora, yo lo que hago es integro nomás acá ambos lados. Integro ambos lados y me evito hacer las definiciones. Esto lo integro respecto de x, esto respecto de y esto de acá respecto de z. Entonces tendríamos algo así, ¿ve? Acá. Entonces tendríamos integrando, ¿no? Integrando las ecuaciones 1, 2 y la ecuación 3. Integrando 1, 2 y 3. Listo, vamos a integrar acá. De la primera, g de x y z, vamos a integrar respecto de x cuadrado, y, e a la z. De la segunda, integramos pero respecto de y, ¿no? G de x y z, respecto de y, x cuadrado, y, e a la z, más y cuadrado. Y la última, integramos respecto de z. Respecto de z. X cuadrado, y, e a la z, es su misma e a la z, más z cuadrado. ¿Está bien hasta ahí? Porque acá viene recién el puntillazo, ¿no? Es el apoyo que yo les doy ahí. Ahora sumas. Pero cuando vas a sumar, copias una sola vez las que se repite, que en este caso, g de x y z, la está. Y al otro lado, esto de acá se repite, ¿no? X cuadrado y, e a la z, x cuadrado y, e a la z, y esto de acá lo copiamos una vez nomás, x cuadrado y, e a la z. Y el resto lo copias de manera natural nomás ahí. Y cuadrado más z cuadrado, y ahí copias una constante numérica ahí. Salvo que haya una función, por ejemplo, arcotangente, o sea, las inversas de las trigonométricas, ahí sí puede haber algún problemita, una variable más, ¿ya? Pero mientras tanto está ahí. Bien, una vez que ya hallaste el potencial, utilizamos el teorema. El teorema dice así, ¿no? F de x, cuando es un gradiente, ¿no? Sobre C es el gradiente de G de x por dx sobre C. Y esto es simplemente lo siguiente, ¿no? G de x de B menos G de x de A. Que para nosotros, ¿quién es? Aquí está, ¿ve? Y aquí está el punto inicial y punto final. O sea, va a ser G de B menos G de A. Es mucho más fácil que utilizar la parametrización. Ahora, hay en ese valor ustedes, ¿no? Hay en ese valor. Profesor, disculpe. Sí. Entonces, usando ese método de buscando una gradiente, eso que ya el X en función de T ya es, o sea, pasaría como a un segundo plano, ¿no? Porque, o sea, por lo que veo simplemente es para hallar el punto A, nada más. Es que justo esa es la teoría. Es como cuando tu profesor te enseñó a hallar las derivadas parciales por definición. Todas las hallabas por definición. El primer ciclo, hacías la derivada de una función. ¿Acaso todas las funciones las hacías usando la definición?
No. Habían resultados, ¿no? Ya está. Entonces, acá el objetivo, ¿cuál es? Es calcular una integral de línea. ¿Todas acaso se van a hacer usando la definición? Es por eso que cuando empecé a describir integral de línea les dije, ¿no? No esperes que sea un campo complicado y que tú directamente para uses esa parametrización, porque no tiene sentido entonces hacer el curso, pues. El curso en realidad está relacionado con el curso de física que tu profesor lo va a utilizar como algunas herramientas. Pues él ya la va a poner nombre ya. Por ejemplo, el potencial, si tú lo igualas a una constante, para nosotros eran superficie y nivel, pero para él no es eso, van a ser las superficies equipotenciales. O sea, él ya le pone nombre. Nosotros vemos que los cálculos sean más rápidos, más. ¿Ya? Por ejemplo, esto que acabo de hacer, sumar y las que se repiten se escribe una sola vez. El siguiente curso, yo voy a asumir que están aprobando. Vas a utilizar algo así. Hay una parte que un tipo de ecuaciones diferenciales que se resuelve considerando esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, la observación que tú haces no es descabellada. ¿Por qué? Porque hay alumnos, como yo les he comentado siempre, ¿no? Hay algunos alumnos que él no considera, no considera nada de esto. Él de frente dice, tengo el campo, quiero calcular esto y que tengo la parametrización. Hay el A y el B y parametrizo, pues, porque de repente eso se está pensando hacerlo, ¿no? ¿Para qué me da esto de acá? Tómalo como un distractor, pues. No sé si me entiendes esa parte, ¿no? Van a haber algunos que van a utilizar esto, van a derivar esto de X' y van a utilizar la definición, pues. Y eso es lo que no se quiere, más bien, ¿sí? ¿No? ¿Ah? Sí, profesor. ¿Sí? Claro, ¿no? O sea, la idea es utilizar la teoría para los cálculos, pues, ¿ya? Bien, y esta es una de ellas. Bien, ahí hay en el valor, pues. Ahora, ¿cómo podría ser la modificación que se apareció en otro examen? Eh, Puedo borrar el lado derecho para hacerlo acá nomás, un ratito acá. Un ratito, borro acá nomás. Profesor, el resultado puede Sí, salir negativo, ¿cierto? sí, es que es una Ah, ya. integral de línea nomás. Una integral de línea. Es como una integral doble, pues. Una integral doble es un número real, ¿no? Ya, miren, a ver acá. ¿Qué hubiera pasado? Por ahí lo van a ver en un examen. Ya, voy a borrar esto, ¿ya? Por ahí lo van a ver en un examen. El problema era así, ¿ve? Borro la curva. Le aumenté una X aquí, o un Y, creo, no me acuerdo bien. Acá le puse uno más X. Ya está. Entonces, cuando tú vas a calcular esto de acá, una de ellas no se cumple. No se te vaya a ocurrir parametrizar, no. Ahí la sugerencia es separarlo en dos campos. Pues. F es un G, como el X es el que no cumple, sería 0, 0, X, pues. Entonces, para acá cumple, cañón. El problema es para acá si usas la parametrización. No ves que cuando tú vas a multiplicar, la primera no te importa, la segunda tampoco, ¿no? No ves que se va a multiplicar por cero, ya tu cálculo es más corto, ¿ya? Acá utiliza la teoría, que es gradiente, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, G es el gradiente de alguna G, y esto de acá se calcula, ¿no? Con la parametrización, ¿ya? Bien, ahora sí, veamos el teorema de Green. Ese era el objetivo, pero yo no, ya me distraje ahí. Profesor, si dos no cumplieran, sería similar. Si las tres no se cumplen también, pues. No, dos. No, el asunto está que cuando yo digo por lo menos una, pues, cuando tú tienes igualdad de vectores, basta que unas sean distintos para que sea distinto todo. Está incluido uno, está incluido dos, está incluido tres. El problema no es ese. El problema es ¿ve? Que tú lo puedas desdoblar, que uno cumpla y que el otro no cumpla. Porque si los dos no van a cumplir, entonces no tiene sentido, pues, ¿sí? Sí, La clave profesor. es esta, que lo desdobles, que uno sí cumple, pues. El otro ya lo calculas ya.
Ya, pues. Y también sería una matanza, como se dice ya, criminal acá, que los tres no cumplan, porque el alumno, ¿cómo va a poder desdoblar? Le va a ser complicado. O va a suceder lo siguiente, va a poner acá uno que sea pequeñito, chiquito, y el de acá va a ser grande, pues, o sea, no tiene sentido desdoblar, ¿ya? Borramos entonces aquí. Necesitamos lo siguiente. A ver, vamos a ver acá. Eh, 1. Ahora sí, veamos cómo se resuelve cuando nosotros teníamos una integral de línea acá, de f de x, acá. Tenemos una integral de línea acá sobre c, y f es un gradiente, ¿de acuerdo? Es un gradiente, y esta curva c es cerrada, ¿de acuerdo? Ahora, pero ese gradiente se cumple para todo x, por ejemplo, distinto de p sub 0. Entonces, esto de acá, tienes ahí dos casos. Que esta curvita C sub 1, llámale así, C sub 1, que sea así, el peso del punto problema que sea aquí, ¿ve? Ya está. A ver, ¿cuánto vale esta integral de línea? ¿Cuánto valdrá esa integral de línea? Si f ya es un gradiente, la integral es cero, no es que la curva es cerrada. El problema es este, ¿ve? ¿Qué pasa si la curva está así? Llámale un C sub asterisco. ¿Quién es la integral de línea sobre C asterisco? Ahí no se sabe, les dije. ¿Por qué? Porque dentro de la curva hay un punto problema donde no se cumple esto de acá, ¿ve? Donde no se cumple eso de ahí. O sea, no es gradiente en el interior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? El teorema de Green resuelve ese problema. ¿Ya? A ver, vamos a ver. A ver, aquí. Eh, Borde o frontera de una región convexa. Borde o frontera de una región convexa. Ya está. Sino que acá vamos aclarando. Una cosa es las curvas que limitan y otra cosa es la frontera en la región. ¿Ya? Entonces acá yo voy a, como se dice, poniendo el parche aquí. ¿Ve? Las curvas que limitan una región conexa, las curvas que limitan una región conexa, tienen orientación antihoraria. Tienen orientación antihoraria. Ya está. Así es el convenio ahí. Es como el X positivo para la derecha y el X negativo hacia la izquierda, ¿no? Orientación antihoraria. Todas. Ya está. ¿Sí? Vamos a ahorrar acá un poquito. Ya está. Listo. Ahora damos la definición. El borde de una región, eh, mejor así. La curva, a ver aquí con negrito. La curva C es el borde, ahí está, es el borde de la región R, de una región R, si al desplazarnos
se desplazaron ahí. A lo largo de ella, la región, los puntos de la región, se encuentran al lado izquierdo. Algunos lo hacen de frente, pero prefiero así hacerlo por lo menos esta partecita de manera formal. Al lado izquierdo. Ya está. Notación. La notación. Vamos a escribirlo así. C es el borde de la región R. Ahí está. Lo denotamos de esa forma. No va a haber borde de una región que sea abierta. ¿De acuerdo? O sea, un borde siempre tiene por lo menos una curva cerrada. ¿De acuerdo? Entonces, cuando te piden a ti una integral de línea sobre un borde, tiene que ser sobre una curva cerrada, por lo menos una. ¿De acuerdo? Miren, ¿qué significa esto de acá, no? Es que ustedes van a leer la generalización del teorema de Green y algunos piensan que la región es la que cambia o hay más variables, qué sé yo. No. Las variables de la función que vamos a tener nosotros solamente van a ser dos. O sea, el campo va a tener dos componentes. Ese va a ser el teorema de Green. Hasta ahí es el examen. ¿De acuerdo? No más. Solamente la integral de línea de un campo vectorial. Porque también hay integral de línea sobre un campo escalar. Eso no. Ahí tiene sus aplicaciones también para calcular el área de una superficie, qué sé yo. ¿No? Eso no. Vamos a utilizar solamente el teorema de Green, que es para dos componentes. Seguimos acá. ¿De qué trata eso que acabo de subrayar, no? Dos. Acá. Por ejemplo, tenemos una región que sea de esta forma. Ya está, la región R. Entonces, lo que estoy pidiendo acá, C es antihoraria. C es antihoraria. C limita a R. C limita a R. Pero en este caso, C también es borde, porque esa región no tiene agujeros. Entonces, para nosotros acá, el borde de esa región R coincide con esa curvita de R. Coincide con la C. ¿Dónde empieza el problema? ¿Qué pasaría si tú tienes así una región que sea de esta forma? Entonces, esa región R tiene dos curvas que la limitan, C1 y C2, mira. Ahí está, son antihorarias las dos. Son antihorarias. ¿Está bien? O sea, lo escribo acá. Para aclarar, C1 y C2 limitan R. Son antihorarias las dos. Antihorarias. Las dos son antihorarias. Pero a ti te van a pedir que calcules sobre un borde. Entonces vamos a decir así, ¿ve? El borde de esa región R es una curva C. Ya está. ¿Quién es esa curva C? Tiene que ver con las curvas que delimita. Tiene que ver, sí. Ten en cuenta que hay una afuera y hay una adentro. Pueden haber más agujeros también acá. Puede haber una afuera y dos adentro. Ya está. Entonces vamos a decir así. Recordamos lo siguiente. No tomen foto lo que estoy escribiendo. Si tú tienes una integral de línea sobre C desde A hasta B, entonces la integral de línea de un campo sobre C, que es de A hasta B, ¿qué tiene que ver cuando lo recorro desde B hasta C? Va a cambiar de signo.
O sea, cuando tiene un sentido, tiene un valor 17, el cambio de sentido sería el valor menos 17. ¿Y cómo denotamos estas curvitas de acá cuando sea en este sentido? Lo vamos a denotar C rayita. ¿De acuerdo? Entonces acá debería ser así. C rayita. Listo. Quiere decir que se cumple esa expresión que está ahí. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Ve? ¿Qué es lo que sucede acá? Esta curva que es el borde tiene que ser así, ¿ve? C sub 1 reunido con C sub 2. Si yo lo coloco así, estaría mal, pues, porque mira, ¿ve? Tú recorres C sub 1 y la región siempre está al lado izquierdo, mira, acá, ¿ve? Siempre está al lado izquierdo, ¿ve? Te desplazas así, siempre va a estar al lado izquierdo. O sea, C sub 1 está ok. El problema es C sub 2. Entonces, cuando hables de C sub 2 acá, dices, mira el C sub 2 cómo está. La región está a la derecha. La región está a la derecha. Entonces, no conviene en ese sentido, sino que le cambiamos de sentido. La conclusión es la siguiente. A la curva que está en el interior le cambias de sentido. La que está afuera lo sigue conservando antihoraria. ¿De acuerdo? Antihoraria. Listo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar más adelante? Vas a querer calcular esto, mira. Esto ya no lo necesitamos anotar. Necesitamos sobre un borde. ¿A qué va a ser igual? Es la integral sobre C sub 1 de f de x más la integral de línea sobre C sub 2 raya de f de x. Lo que equivale a lo siguiente, ¿ve? Es la integral sobre C sub 1 de f de x y aquí le ponemos menos la integral sobre C sub 2 de f de x. La conclusión es muy simple, ¿no? Es la de afuera menos la de adentro. Pero en el lado izquierdo acá, es la integral sobre el borde. Eso es lo que tú vas a querer aquí. Un ratito acá. Un ratito aquí. Acá. Eso es lo que nosotros queremos. Acá. Ese lado izquierdo es el que tú deseas. Te piden sobre un borde más de la integral de línea. O sea, el teorema de Green es siempre sobre un borde. Bien, lo anunciamos ahora. Bueno, ya tú lo intuyes acá. Lo intuimos, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviésemos una región así, ¿no? C sub 1, aquí hay otro agujero C sub 2, y aquí hay otra región acá, C sub 3. Listo. Entonces, ¿quién es la integral sobre el borde? El borde para nosotros va a ser C sub 1 reunido con C sub 2 raya, reunido con C sub 3 raya. Es la de afuera menos la de adentro. Ya está. Bueno, ahora sí, creo que nos hemos distraído mucho ahí. Pero bueno, vamos a anunciar el teorema de Green, ¿no? Ponemos aquí el teorema de Green. Teorema. Es bien sencillo, mira, el enunciado, ¿no? Dice, teoremita acá, ahí está. Vamos a enunciarlo acá. CF, un campo de dos componentes, P, P. Y C es el borde de una región conexa. O sea, esto de acá es lo que tenemos. C es el borde de
una región conexa, vamos a ponerle nombre, pues, una región conexa R. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que C es el borde de R. Ya está. C es el borde. ¿Qué es lo que dice el teorema? Mire, que quede claro esta parte, ¿ah? El teorema de Green tiene que ver con campos de dos componentes. Hay otro teorema, una extensión cuando son tres acá, pero ese ya es el teorema de Stokes, no eso entra el tema. Solamente estamos con campos vectoriales. Si aparece tres, quiere decir que es independencia de trayectoria nomás, ¿ya? Ya. No hay Green pues para tres. Bien, seguimos acá. Y C es el borde, nota que el teorema de Green es sobre un borde. Entonces dice acá el teorema, ¿no? Entonces seguimos acá. Entonces, la integral de línea sobre ese borde, acá, se transforma, dice, en una integral doble, mira. Y esta es la región. ¿Y qué crees que va en el integrante? Nosotros veíamos esto, ¿no? Si Q sub X es igual a P sub Y, bestial, decían. Se cumple la igualdad, hay independencia de trayectoria y ahí es el potencial. Pero ¿qué pasa si esto es distinto? No lo podías resolver. En cambio, Green resuelve eso de ahí. Porque acá, ¿qué cosa es lo que va? Q sub X menos P sub Y. Si es cero, son iguales, te da cero. Entonces la integral de línea también es cero. O sea, no hay ningún problema, ¿no? Entonces vamos a poner acá algunas observaciones y hacemos por lo menos un ejemplo, ¿ya? A ver, uno. Ahí está. Vamos a borrar aquí esto, ¿no? Por eso les decía, hay que tener en cuenta la consideración, la teoría, ¿ya? Ya está, así. Listo. A ver, la primera observación. Eh, si Q sub X menos P sub Y es igual a cero, ¿qué significa? Que F es un gradiente. F es un gradiente. F es un gradiente. Entonces la integral de línea vale cero. ¿Estamos de acuerdo? La integral de línea coincide con lo que tú tenías. La integral de línea vale cero. Pero no pierdas de vista que este es un borde. ¿Ya? El teorema de Green es solamente para un borde. Si no, ¿cómo calculas la integral doble de quién? Pues tiene que haber una región. Pues. Y esa región justo tiene a C como su borde. Ya está. Ese es el primer resultado. O sea, con esto de acá te olvidas, por lo menos para dos variables, del caso anterior de independencia de trayectoria. ¿No? O sea, porque ya acá lo tienes. El otro asunto es este. Dos. ¿Qué pasaría si Q sub X menos P sub Y te da 1? Ya está. O sea, la diferencia no te da 0, pero te da 1. Entonces, ¿qué tienes en la ecuación 1? Vamos a ponerle asterisco mejor, porque lo vamos a confundir
Ya está. Creo que para algo sirve. Mira, estábamos viendo, prácticamente estamos revisando. Mira. Habíamos escrito nosotros que el borde de una región convexa es una curva C. Entonces, el teorema de Green hace lo siguiente. La integral de línea sobre C, pero de un campo de dos componentes nomás. ¿De acuerdo? De dos componentes nomás. Entonces, dice que eso lo transforma en una doble. Y aquí está la diferencia, ¿no? Q sub X menos P sub y acá tendríamos dx de y. Eso es lo que hace el teorema de Green. Habíamos comentado que si f es un gradiente, entonces esa integral de línea nos va a dar 0. F de x, ya está. Porque esa diferencia de derivadas parciales es 0. Son iguales, perdón. 2. Si q sub x menos p sub y es igual a 1, entonces en esta ecuación de acá, que le vamos a llamar 1 romanos, entonces en 1 romanos, ¿qué tendríamos? Que esa integral de línea de f de x sobre c nos va a dar el área de esa región. ¿De acuerdo? Ya está. Aquí seguimos comentando, mira. Tú puedes calcular, dice, el área de una región también con integral de línea. ¿Qué está diciendo el teorema de Green? Que relaciona una integral de línea sobre un borde con una integral doble. Tú eliges acá. Por ejemplo, la diferencia puede ser 3x más y. Acá te va a aparecer 3x más y la diferencia. Entonces tú puedes calcular la doble en lugar de calcular la integral de línea. Es que a veces parametrizar de acá es complicado, pero entonces tú eliges de preferencia la doble, ¿no? Ahora, esto de acá que la diferencia te dé 1. Entonces tú digas, como este es borde, va a haber una región, pues. Entonces tú no quieres de repente, el campo es complicado, entonces tú lo llevas a calcular el área de la región también. Ahora, ¿qué campo utilizas? Al revés también, ¿no? Puede ser de ida o puede ser de regreso. Ahora, ¿qué campo? Hay un montón, bueno, por ejemplo acá. Por ejemplo, podríamos utilizar que el campo, f de x, y, debería ser acá, 2y y acá 3x, ¿no? Puede ser así, ¿no? Y ahí tienes que p sub y es menos, rotito acá. La diferencia es 1, ¿no? Rotito acá. Entonces acá, q sub x menos p sub y nos va a dar 1. Pero en muchos libros tú lo vas a encontrar que aparece un campo, por ejemplo, G, puede ser acá, Y medios, y acá sería menos Y medios, y acá Q sub medios también, ¿no? Y ahí también vas a tener que Q sub X menos P sub Y va a ser 1 también, ¿no? A veces utilizan pues eso como una forma. No nos distraigamos mucho. Ya está. El resumen es este de acá, que tú puedes calcular un área también con una integral de línea. Pero ahora viene el resultado principal, pero el resultado principal es este, que voy a escribir ahora acá. Si se puede decir es la estrella, ¿no? Ahí está, miren, la estrella por ahora de nosotros, ¿no? Es el siguiente, ¿no? La clase anterior, hoy día les comenté lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si tú debes calcular acá una integral de línea de f de x, y, de x, acá, sobre c? Debes calcular esto de acá. F tiene dos componentes, P y Q. Ya está. Entonces tú al tratar de calcular esta integral de línea, lo primero es que analiza el campo, pues, quién es su dominio, y ver si las derivadas cruzadas son iguales o no son iguales. Ya está. ¿Qué sucedería acá? ¿Qué sucedería si tú analizas el F
Y tú dices, se verifica entonces lo siguiente. Se verifica que P sub Y es igual a Q sub X, pero para XY distinto de P sub 0. Ya está. ¿Qué cosa es lo que estás diciendo ahí? Acá. Estamos diciendo que el campo F es conservativo en todos los puntos, menos en el punto P sub 0. Lo escribo mejor así. Lo escribo mejor. F es conservativo, hay independencia de trayectoria, hay independencia de trayectoria, para todo XY, salvo en P sub 0. Ya está. Eso es lo que hay ahí. Entonces volvemos acá. Bueno, acá lo hacemos más pequeñito para que nos alcance lo que quiero hacer aquí. ¿Ya? Esto es igual al área de R. Ya está. Entonces volvemos acá. Viene la pregunta. Yo estoy considerando, por si acaso, antes de su examen final, creo que es el 5, ¿no? Puede ser el 4, hacerles un seminario, ¿ya? Pues déjenme verlo todavía. Miren, volvemos acá. Entonces, quieres calcular esta integral de línea y se verifica esto de acá, salvo el punto P sub 0. Entonces, viene la pregunta. El punto P sub 0 está aquí. Ya está. Y tú quieres calcular la integral de línea sobre C sub 1. ¿Cuánto sale la integral de línea de ese campo sobre C sub 1? ¿Cuánto valdrá? ¿Cuánto valdrá la integral de línea sobre ese campo de ahí? Perdón, sobre esa curvita C sub 2. Si en medio no hay ningún problema, la curva es cerrada. Dijimos que cuando la curva es cerrada y no hay problemas, esa integral vale 0. Esta integral de acá también vale 0 para ambas, ¿no? Para esto de acá es 0 y para esto de acá es 0. ¿Dónde se complica? Cuando tú quieres calcular la integral de línea sobre C sub 3. ¿Quién es la integral de línea sobre C sub 3? No se podía. ¿De acuerdo? No se podía. ¿Por qué? Porque en este caso se debe parametrizar. No queda otra. Se debe parametrizar. En cambio, Green, el teorema de Green lo resuelve. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profesor. Teníamos un problema ahí cuando la curva era cerrada, las derivadas cruzadas te daban iguales, el campo es conservativo, es un gradiente, ponía 0 si sucedía esas. Pero el problema era cuando el punto problema estaba en medio de la curva. Entonces Green lo resuelve. Entonces vamos a ver, yo voy a copiar el resultado de Frank, pero le voy a indicar qué es lo que sucede. Le voy a indicar el adicional también. Y hacemos un ejemplo ahí. Ya ahí ya nos quedaríamos y el examen final es hasta ahí. ¿Les parece bien? Ya no hacemos más teoría. Ninguna sección va a ser más teoría. ¿Está bien hasta ahí? Sí, profesor. Ya está ahí, ya está. Mire, vamos a ver cómo lo resuelvo. Mire, acá. Vamos a ponerlo acá como asterisquito. Tienes el campo F, P, Q, las derivadas cruzadas, Q sub X es igual a P sub Y, para todo XY, distinto de
P sub 0. Y queremos calcular la integral de línea de esto de acá. Sobre C. C es una curva cerrada. C es cerrada. Ya está. Listo. Ya está. En su interior, que tiene a P sub 0 en su interior. En su interior. Ya está. Listo. Entonces el escenario se presenta así. ¿Ve? El escenario se presenta así. Tienes acá el conjunto que nos están dando así, que no tiene que ver nada ahí, ¿de acuerdo? El problema es este, ¿ve? La curva C, ya, el punto del problema está aquí. Y la curva C es esta de acá. La curva C. ¿Estamos de acuerdo? Entonces queremos calcular esto de acá. ¿Ve? Ya está. Listo. ¿Qué es lo que se hace? Se justifica, pero no hay mucho tiempo para estar explicando el detalle. Pero el teorema de Green lo justifica muy rápido. ¿Qué es lo que se hace? Se rodea el punto problema, P sub 0 por una curva adicional, por una curva, llámale una curva C asterisco. Entonces tú la rodeas la C asterisco, lo vamos a hacer un poquito más grueso, ¿ya? La vamos a rodear por una curva acá. C asterisco. Ya está. Hasta ahí estamos viendo bien. De tal manera, lo único que tienes que tener cuidado es que entre ellos, entre esas dos curvitas, no haya un punto problema. Algunos autores le llaman las curvas homotópicas. O sea, tú puedes cambiar acá, lo puedes estirar como si fuera una liga y te da la curva más grande. ¿De acuerdo? Entonces acá rompe el esquema, el primer esquema intuitivo que tú tienes. A veces nosotros integramos desde 0 hasta 1, de ahí calculamos desde 0 hasta 4 y pensamos que la integral cambia, que va a ser mayor. El cambio acá es lo siguiente. La integral de línea sobre C va a ser igual a la integral de línea sobre C asterisco. Y de ahí sale un asunto. Yo el valor agregado que les doy es el siguiente. A veces esta curva así que te dan acá, te dan pegadita a la acá. Y a veces uno no sabe cuánto tomar de radio. Le puede tomar 1 sobre 100, que sé yo. Yo les hago lo siguiente. La curva C asterisco puede estar dentro de la curva o lo puedes hacer más grande también. Claro, puede ser en el interior o puede ser en el exterior. Entonces acá nosotros copiamos el resultado, ¿no? Así de. Entonces acá por Green, perdón acá, por el teorema Green, acá, por teorema Green acá, se tiene el siguiente resultado. La integral de línea de la que nos están pidiendo acá, sobre C de f de x, es igual a la integral de línea de la chiquita. O sea, obviamente que esas curvas C asterisco es fácil de parametrizar. Mayormente es una circunferencia, ¿de acuerdo? Entonces tú dices, esta es la integral que nos están dando sobre C. Yo veo que mayormente en el denominador aparece algo que se haga 0. Entonces, ese punto de abajo, por ejemplo, puede ser x cuadrado más y cuadrado. Entonces, ese punto 0, 0 es un punto problema. Cualquier curva que rodee, por ejemplo, al 0, 0, es una curva que tiene problemas. Entonces, esta es la C. Supongamos que este sea 0. Entonces, tú rodeas a esto por una curvita. Entonces ya tienes dos integrales que son iguales sus valores. Entonces tú hallas este valor y ya está.
Entonces, ahora viene la pregunta. Si hubiera otra curva que rodea C más grande, también va a ser igual a C asterisco. Entonces sale un resultado. Cualquier curva que rodee al punto problema, que sea cerrada obviamente acá, cualquier curva que rodea al punto C, tiene el mismo valor. Si acá es 7, este va a ser 7. Si tienes una más grande, ese valor también va a ser 7. Ese es uno de los aportes más grandes de Green, ¿no? Que no es el problema, la longitud de la que rodea, ¿no? Ya está. Bien, ahora lo aplicamos. Si hubiera dos puntos problema, pues es la integral de acá, es la suma de las dos, ¿no? Por si acaso, ¿ya? A ver, un problemita acá. Con eso ya podemos concluir ahí, ¿ya? Miren. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. No te olvides, el teorema de Green es solamente para curvas que son borde de alguna región, ¿ya? Ya está, a ver. Y a la próxima semana hacen sus ejercicios solamente de integral de línea nomás, ¿ya? A ver, vamos a ver acá. Miren, uno acá, uno acá. No, pero más uno. Pero acá me van a ayudar ustedes a hacer el cálculo, ¿ah? Tienes un campo acá, f de x, y, muy grueso, ¿no? Ya está, f de x, y es esto, es x cuadrado más y cuadrado, 2xy más x al cuadrado. Ya está. Pase lo que pase, es primero hay que calcular las derivadas cruzadas, por si acaso. O sea, esto es el PQ. Ahí está, esto es PQ. Entonces, lo primero que hay que hacer es las derivadas cruzadas. Pues calcular acá P sub y aquí calcular Q sub x. Pues. Ya está. P respecto de y es 2y, respecto de x es Q sub x es 2y más 2x. Posiblemente esto de acá es de un examen final, ¿sí? Ya. Pero anda pensando que ahora, por ejemplo, acá puede haber sido x a la quinta y este resultado de acá no varía. Puede haber habido, por ejemplo, acá seno de x cuadrado más x al cubo. Eso no tiene que ver nada, porque esto lo estás derivando respecto de y. Esto es respecto de x. Entonces acá depende de estos dos de acá. Le puede agregar, por ejemplo, más y a la quinta. O un e a la raíz de y, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Por qué te digo esto? Porque hay algunos de ustedes, sus compañeros, como lo ven el campo sencillo, ellos ¿qué hacen? Parametrizan. No, la idea es usar los resultados. ¿Ya? Bien, volvamos acá. Entonces aquí restamos, ¿no? Entonces aquí restamos, ¿no? Q sub x menos P sub y. Nos queda aquí 2x. Entonces el campo no es conservativo. Eso no interesa. A Green ya no le interesa. Depende de qué cosa es lo que te va a preguntar. Si es sobre una curva abierta, ahí sí hay problemas. Tendrías que cerrarlo pues, para que aparezca una región. Que no estilo yo poner ese tipo de preguntas. Porque ¿qué pasa si no construyes para cerrar? No te evalúa integral de línea. Bien, seguimos acá con el enunciado. Dice acá. Y R es una región limitada por x más y igual a 3. Y 9 más y igual a x cuadrado. Ya está. La pregunta es la siguiente. Calcule la integral de línea de f de x sobre la curva C, donde C es el borde de esa región, pues, ¿no? Ya está. A ver, quiero que dibujen la región.
Quiero que dibujen la respuesta. La próxima semana hacemos los ejercicios sobre esto, ¿ya? Ya está. Miren, podemos cumplir lo siguiente, que tenemos algo así, ¿ve? Es hasta 9, ¿no? Así, ¿ve? X, Y aquí aparece una curvita, desde -9, ¿no? Pero no va a salir, claro. Esto es Y igual a X cuadrado menos 9. Y más Y igual a esto es 3. Ya está. Entonces la región R es esta de acá. Ya está. Entonces esta C de acá es la unión de esta de acá, mira, llámale esto C sub 1, y esto de acá llámale C sub 2, ¿ve? Ya está. ¿Está bien? Entonces lo que tenemos acá, a ver si concuerdan conmigo ahí. C es la unión de C sub 1 reunido con C sub 2. A ver, chequen, a ver. Miren el dibujito, ¿está bien? Sí, está bien, profesor. Bien, ya. Entonces, lo que está con rojo arriba, acá, no es parte del ejercicio, por si acaso. El enunciado era este, ¿no? Te da el campo, te da esta integral de línea que pides calcular, donde C es el borde de esta región. Ese es el enunciado del ejercicio. Sino que yo me he adelantado, he visto que acá que no es no es conservativo el campo, ¿de acuerdo? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido el x cuadrado? Ahí sí hubieran sido iguales. Entonces, esa integral de línea es 0, ¿de acuerdo? Ahora, ¿pero qué hace Green? Green resuelve este tipo de problemas. Una opción es esta, ¿no? Que no es la que yo quiero que lo hagas, ¿no? O sea, una opción sería la primera opción, la que le ponemos la cruz, ¿no? La primera opción sería que tú calcules así, ¿no? F de X, y aquí es sobre C sub 1 de F de X más la integral sobre C sub 2 de F de X. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque acá vas a reemplazar el campo, el de X, tienes que parametrizar sobre C sub 1, el segmento, ¿no? Por ahí hay que averiguar quién es este punto de acá. Puedes parametrizar este de acá. Ya está. Ahora viene el de acá, pues. También tienes que parametrizar esta curvita que hay de aquí, ¿ve? C sub 2. Y lo tienes que trabajar acá como si estuvieses calculando una derivada por definición. O sea, estás calculando acá la integral de línea por definición nomás.
¿Cuál es la otra opción? La otra opción es esta de acá, ¿ve? Por Green, pues, por el teorema de Green, ¿no? Por el teorema de Green. C es el borde de esa región R, pues. Entonces tú dices acá, la integral de línea del campo que te pide, acá, sobre C, el teorema de Green, acá entra tallado. Es la integral doble, y aquí va la diferencia, ¿no? Q sub X menos P sub Y de X de Y sobre R. ¿Y esto a qué es igual? Es la integral doble sobre R, y aquí copiamos la diferencia que nos da, que aquí la tenemos, que esto es simplemente 2X de X de Y. Listo. De ahí tú eliges. ¿Te conviene calcular esa integral doble o calculas parametrizando cada una de ellos? Si tú te das cuenta, para la integral doble, posiblemente es más fácil hacerlo vertical. Se puede hacer horizontal, pero hay dos integrales. Entonces, supongamos que hayas elegido esta integral de acá. Lo único que tienes que resolver la integral doble. Es mucho más sencilla de lo que tú has hecho en los exámenes. Entonces, lo único que vas a hacer es calcular este x sub 0 de aquí, ¿no? Este x sub 0. Y vas a integrar esa integral doble en forma vertical, ¿ve? Él lleva desde la parábola hasta la recta, ¿ve? Entonces vas a dejar y, ¿no? Y está despejado acá. Acá despejamos y. Esto es 3 menos x. Entonces, esta integral se transforma así, ¿ve? Aquí es 2x, lo hacemos vertical, y al último va el x, ¿no? Sería desde x sub 0 hasta 3. ¿Ve? Y el y, lo escribo con rojo, el y sería desde la parábola, que es x cuadrado menos 9, hasta la rectita, 3 menos x. Y eso es mucho más sencillo que calcular la integral de arriba. Pero anda pensando que el profesor ya no te va a dar este campo, pues. Él sabe que este de acá lo deriva respecto de y, él toma esto de acá, ¿no? Quiere decir que no depende de este x cuadrado. Este x cuadrado lo puede transformar, por ejemplo, en un seno de x, pues, más un x al cubo. Entonces ya te mató ya cuando quieres parametrizar acá. Te malogra el ejercicio. ¿De acuerdo? No sé si se vio la bondad ahí del teorema de Green. O sea, ya no necesariamente tienen que ser iguales. Pueden ser distintas. Entonces, ¿tienes línea o doble? Ahí lo comparas. Ahí. ¿Cuál de ellas te conviene? ¿Aló? ¿Alguna pregunta sobre eso? Sí, creo que ahí no vamos a quedar. Lo que sí les ofrezco que la próxima semana nosotros tenemos a las 8, ¿no? Ahí podemos hacer algunos ejercicios, solamente el integral de línea, y de 10 a 12 ya con su profesora hacen el resto de ejercicios también sobre esto. ¿Ya? Sí, profesor. ¿Sí está bien? Todavía hay tiempo todavía, ¿ya? Es el 5 el examen, ¿no? Sí, ese día. El 5 todavía, ya está. Bien. Que tengan una feliz Navidad, pues. Feliz Navidad y estudiando, ¿no? Ya nos vemos entonces la próxima semana. Gracias, profesor. Gracias por la Gracias, clase, profesor. profesor. Feliz Navidad. Feliz Gracias, Navidad. profe. Feliz Navidad. No se olviden que la próxima ya me vienen estudiando para el viernes, ¿ah? Solo la última parte y ya adicionamos los ejercicios. Ya nos vemos entonces. Gracias a todos.